Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al prestigioso y eminente médico dominicano, el neurocirujano doctor José Joaquín Puello Herrera, presidente de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar. Muchísimas gracias por el honor. Muy bien, gracias por estar aquí. Bueno, una vez más, Federico, ¿no? Así es, el país se prestigia con su comparecencia, doctor, porque usted siempre ha sido un colaborador nato de la población en términos difíciles como este. El COVID-19, tenemos en proceso la tercera vacunación, doctor. Hay que descifrar el ambiente actualmente porque hay gente que está opinando acerca de la factibilidad y de la procedencia de esta nueva jornada, la tercera jornada. Incluso concatenan las opiniones que han dado organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud y la Mundial de la Salud. ¿Qué usted opina acerca de todo esto, doctor? Bueno, interesante el tema porque, mira, Federico, bueno, primero un saludo a los amigos televidentes. La verdad es que para el 21 de mayo y el 25 de mayo, dos grandes compañías norteamericanas, en primer lugar, la productora de la vacuna Pfizer y la productora de la vacuna Moderna, dijeron de manera muy expresa que íbamos a necesitar una tercera dosis, las personas que se han vacunado. Quizás en algún momento esto podría explicar, y es una especulación, que los Estados Unidos han retenido una gran cantidad de vacunas, sobre todo de la Pfizer y también de la Moderna, pensando que en un futuro no muy lejano se va a necesitar una tercera dosis simplemente para aumentar el nivel de inmunidad de sus ciudadanos. Naturalmente, esa es una especulación que yo hago, pero lo que es cierto, absolutamente cierto, es que las dos compañías dijeron que se iba a necesitar una tercera dosis para controlar la pandemia. Después de esa declaración, es interesante lo que ha pasado. Del 21 y 25 de mayo al día de hoy, que estamos a 30 de junio, han pasado muchas cosas. Y lo que ha pasado esencialmente es la aparición en la India de la variante Delta. Y ahora, hace apenas unos días, ya sabemos que existe una variante Delta Plus. O sea, ya hay otra variante también. ¿Cuál es el problema, Federico? Que esas dos variantes, la Plus no sabemos todavía cómo está contagiando y en qué nivel, pero la Delta sí la sabemos. Sabemos que no solamente es altamente contagiosa, ha contagiado millones de personas, y contagia muy rápidamente. En cuestión de 48 horas ya el paciente tiene síntomas. Si bien es cierto que probablemente no es tan letal como se había pensado, pero hay una relación. A mayor cantidad de pacientes que se contagian, mayor probabilidad de complicaciones. Y eso es un acerto en medicina tan claro como el sol. Si tú tienes 5 pacientes enfermos de meningitis y tienes 25, obviamente los 25 que están contagiados de meningitis van a hacer más complicaciones que esos 5. Entonces, ese argumento se cae de la mata. Frente a eso, lo que se ha determinado es lo siguiente: poner una tercera dosis, porque hay algo que sí es cierto, que no todas las vacunas producen el mismo grado de inmunidad después de la segunda dosis. Unas más, otras menos, y sabemos que la Sinovac produce un poco menos de inmunidad, pero mucho ojo, y yo quiero ser muy enfático en esto, hay que darle las gracias a China, que nos mandó las vacunas de Sinovac. Porque yo pregunto ahora públicamente, la gente que nos está viendo, imagínense, mis amigos y conciudadanos dominicanos, si no nos hubiésemos vacunado con la Sinovac, ¿dónde estaríamos ahora? Pregunto, ¿no? Porque tenemos casi 4.000 muertos y casi 400.000 contagiados. Y si no nos hubiéramos vacunado,
Eso seguro ustedes lo pueden multiplicar para no ser muy exagerado por 2. Tendríamos perfectamente tendríamos la doble de cantidad de muertos y la doble cantidad de contagiados, para ser muy optimista y no exagerado en ese sentido, porque tenemos cerca de 7 millones de vacunados en este momento, pero la mayoría es una dosis que tienen. Lo que quiere decir que hay que completar esa segunda dosis y seguir vacunando hasta que logremos vacunar con las 2 dosis de Sinovac a una porción de la población dominicana, que si tú me preguntaras optimísticamente qué yo quisiera, a veces lo que uno quiere no es lo posible, pero que yo quisiera que el 95% de los dominicanos estemos vacunados. Una vez nosotros logremos esto, vamos a lograr un descenso sustancial en el contagio. Por eso es que al mes de ponernos la segunda dosis de la Sinovac, vamos a ponernos el refuerzo. Ahora, ¿qué significa el refuerzo? El refuerzo significa, en términos francos, llanos, sin muchas complicaciones, porque no me gusta complicar estos comentarios, significa que probablemente la potencialidad del refuerzo de la Pfizer con la Sinovac la vamos a multiplicar por 10. Sí, doctor, a pesar de que se está inoculando masivamente la población dominicana, mucha gente habla sobre la efectividad de la vacunación china, la Sinovac, y lo relaciona con el rebrote y la letalidad que se han registrado en los últimos tiempos. ¿Qué usted cree sobre esto? Sí, mira, ahí hay 2 temas. El primer tema tiene que ver con la vacuna, no hay ninguna duda. No todas las vacunas son iguales. Hay vacunas que definitivamente nos dan una inmunidad mayor en la segunda dosis. En la primera dosis, la inmunidad que nos da una primera inyección de Moderna, de Pfizer, de Sinovac, de la misma AstraZeneca, es relativamente baja, excepto AstraZeneca, que es curioso, que media dosis nos da una inmunidad bastante importante en la primera inyección. Pero a lo que voy es esto. No tenemos ninguna duda de que se necesitan las 2 dosis para que uno pueda adquirir un nivel de inmunidad importante. Por lo tanto, la primera respuesta de manera categórica es que las personas, los dominicanos, debemos vacunarnos y terminar el protocolo de vacunación. Y el gobierno lo ha anunciado y ha dicho de manera taxativa y de manera muy firme que se va a completar el protocolo de las 2 vacunas. Porque obviamente, Federico, no podemos hablar de tercera dosis si no tenemos 2. Y el protocolo de tercera dosis no debe comenzarse hasta que en la persona que se vacuna, hasta que usted tiene la segunda dosis y espera también un tiempo prudente. En el caso de la vacuna china, debe ser por lo menos un mes después de la segunda dosis. ¿Para qué? Para permitir que la segunda dosis nos lleve a un cierto grado de inmunidad y entonces el refuerzo de la que se está postulando de la vacuna Pfizer, y después te voy a hacer otro comentario, de la vacuna Pfizer, haga el clic en el sistema inmunitario y entonces, como han dicho en algunos de los estudios, potencialice la inmunidad. Y en un estudio hecho en el Oriente Medio, potencializó la inmunidad multiplicado por 10. Repito, multiplicado por 10. Entonces, algunos han dicho que no hay estudios suficientes. Bueno, es que ahora que estamos aprendiendo y esos estudios se van a repetir, pero ya sabemos, los médicos que estamos en este asunto del COVID, la vacunación, etcétera, que cuando se pone la vacuna china o cualquier otra vacuna, hay que esperar que el sistema inmunitario descienda en su efectividad. Y eso no lo podemos permitir, porque obviamente que tenemos, y esta es la segunda reflexión, tenemos un enemigo a las puertas, que es la variante Delta. Y vaya uno a saber cuántas veces va a variar el virus. Ya hablamos de la Delta, pero hablamos también de que hay una Delta Plus, pero ya teníamos anteriormente la Alfa y teníamos la Gamma. O sea que el virus sigue variando porque la única función que tiene el virus es contagiarnos.
y él va a hacer lo indecible por seguir contagiando. Entonces, en términos coloquiales, se cae de la mata, Federico, que tenemos que ponernos la tercera dosis. Eso es lo que indica la medicina. Van a venir más estudios, lo sabemos, pero ya tenemos información indirecta de que la decisión tomada es buena. En medicina, y eso ocurre casi todos los días, en medicina tú puedes tener indicaciones y pruebas directas de un acerto, de algo que tú estás diciendo, pero también vienen informaciones indirectas. Y te voy a poner un ejemplo. Si un paciente me llega a mí con fiebre, con tos, diarrea, dolor de cabeza, y tiene la ferritina alta, el dímero D alto, la LDH alta, la PCR alta, el fibrinógeno alto, el tiempo de protrombina alto, y no tengo una PCR, yo puedo decir y firmar que tiene COVID y no le he hecho todavía la PCR. Es más, con una simple tomografía de cráneo, con esos datos, yo puedo decir que tiene COVID y no me estoy equivocando. Posibilidad de equivocarme es menos de un 1%. Lo que te quiero decir con esto es que en medicina hay datos directos y hay datos indirectos. Los datos indirectos en este momento y algunos datos directos nos están diciendo que tenemos que vacunarlos. Y traigo a colación esto porque ese estudio que se hizo en Valparaíso, en la Universidad de San Sebastián, es un estudio contundente. Ellos utilizaron una de las vacunas chinas y dijeron que el nivel de inmunidad iba decreciendo a medida que pasaban las semanas. Ahora bien, la historia remontada más atrás es que ya esto se había dicho el 21 y el 25 de mayo, pero por Dios, ¿por quién? Por la misma gente de Moderna. Igor Sahin, que es el CEO, el jefe por decirlo así, de Pfizer, dijo que necesitamos una tercera dosis, pero lo dijo también el jefe de Moderna. Y hace apenas unas horas, 24, 48 horas, en Inglaterra ya AstraZeneca dijo que sí, y el Ministerio de Salud que teníamos que hacer un refuerzo de la vacuna. Y es interesante que esto venga en este momento, porque lo que se está pretendiendo es que antes de fin de año nosotros podamos decir que nosotros estamos ya en el umbral de la terminación del gran contagio de la pandemia. Fíjate que yo digo en el umbral del gran contagio, porque si hay algo que no sabemos todavía es si el virus se va a quedar o no, Federico, no lo sabemos. Y es posible que se quede. Entonces yo le digo a la gente que me está escuchando ahora, tampoco no se asusten ni se sorprendan. Si nosotros el año que viene, en el 22 o en el 23, por alguna razón, tenemos que volvernos a vacunar, ¿cuál es el problema? Si son vacunas altamente seguras y altamente, la mayoría, altamente efectivas. O sea, que la gente que no se asuste. Y yo comprendo, Federico, que todo el mundo habla, dice, opina, y es correcto. Esto es un país democrático y la gente tiene el derecho a opinar, la gente tiene derecho a dudar. Claro que sí. Como decían los grandes filósofos, ¿no? La duda es el comienzo de la verdad. Y todo el mundo tiene derecho a dudar, pero por otro lado, yo les pido a la gente que nos está escuchando que nos escuchen a nosotros los médicos, lo que nosotros sabemos, lo que nosotros decimos, que hay colegas que pueden estar en discrepancia con nosotros. Qué bueno que esto es motivo de discusión, porque también de la dialéctica sale también la luz. Entonces, de eso se trata. Ahora, en el sentido práctico, que es lo que a la gente le interesa oír, y es lo que la gente me pregunta, doctor, me pongo la tercera dosis y yo no tengo ninguna duda de que la gente se la tiene que poner, la tercera dosis, y va a hacer mucho bien a esta nación. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el prestigioso neurocirujano dominicano, el doctor José Joaquín Puello Herrera.
Estamos conversando aquí en Esperas de Poder con el doctor José Joaquín Puello Herrera, neurocirujano dominicano. Doctor, las variantes son un foco de gran preocupación por la letalidad que presentan. Se habla de que al menos en 14 países, usted como un científico en la materia nos corregirá y nos dará el dato exacto. Pero en el caso nuestro, se habla de alguna sospecha de que pueda existir o de alguna evidencia de que pudieran reflejar alguna variante del COVID. Bueno, es interesante porque al día de hoy que tú y yo estamos hablando, ya se ha reportado la Delta, se ha reportado en casi 90 países al día de hoy. Que la gente recuerde que este virus es aéreo, entonces viaja. Imagínense ustedes, la gente que nos está escuchando, el virus está en Puerto Rico, el ferry viene un día sí, un día no. Hay vuelos directos a Puerto Rico entre nosotros y Puerto Rico. Está en Estados Unidos, o sea, la Delta está en Estados Unidos. No le debe extrañar a nadie el hecho de que la variante esté en el país. Ahora necesitamos la confirmación y el ministro de Salud, el doctor Daniel Rivera, un gran amigo, un gran colega, por supuesto, un buen médico, me comunicó que sí, ya se enviaron las muestras a Estados Unidos. Se deben estar recibiendo. Pero venga o no venga positiva la muestra o las muestras que enviamos, eso no descarta la tercera dosis, porque estamos yendo un paso más adelante del proceso patológico, que es, por así decirlo, la esencia de la medicina moderna. No es esperar que tú te enfermes, es que no te enfermes. Entonces, si definitivamente la variante llega, entonces sabemos que ya estaremos vacunados por tercera vez con la Pfizer en este momento, que es la que ha propuesto el presidente. Ahora bien, tú dirás, pero doctor, ¿y por qué la Pfizer? Bueno, la razón es que hay estudios que dicen que la llamada vacunación heteróloga quiere decir que vamos a utilizar dos vacunas diferentes. Una primero, que en nuestro caso deben ser las dos dosis de la gran población de la Sinovac, porque el que se ponga las dos dosis de Pfizer aquí en la República Dominicana probablemente no va a necesitar la tercera dosis. Quizás no lo va a necesitar. Digo quizás porque la Pfizer da una inmunización muy robusta después de la segunda dosis, pero en el futuro quizás la puede necesitar. Entonces, ¿qué es lo importante en esto? Que la gente entienda que la vacunación heteróloga, la Sinovac y ahora la Pfizer es perfectamente posible. Y una buena noticia, Federico, que para mí fue excepcional, y es que si no queremos utilizar la Pfizer, podemos utilizar la AstraZeneca. Ya la informaron, acaba de ser informado convenientemente desde Inglaterra, ya está en el mundo entero la noticia, que la tercera dosis también de AstraZeneca nos da una inmunidad, la palabra que han utilizado, robusta. Lo que quiere decir que tenemos ahora dos opciones. Lo que el gobierno ha dicho, el presidente Abinader lo dijo, que nos íbamos a poner la tercera dosis con la Pfizer. Ahora bien, ¿cuál es la reflexión en este momento como médico? Que por favor la gente siga acudiendo a vacunarse la segunda dosis. Una vez, y este sí es un consejo que hay que seguirlo al pie de la letra, una vez uno tiene la Sinovac, su segunda dosis, a los 30 días de habérsela puesta, póngase la Pfizer, porque eso le va a dar una inmunidad sumamente fuerte. Y bueno, y lo más importante, y en el caso de que finalmente se confirme si tenemos la Delta, la variante Delta, nos va a proteger. Entonces, esto es, como decimos en el español coloquial, no hay forma de que perdamos. Con esta decisión no perdemos,
todo es ganancia, todo es ganancia. O sea, no hay forma de que nosotros, ni siquiera empatar, no hay forma de que nosotros podamos perder con este protocolo en cuanto a la salud de nuestra nación. Doctor, cuando se habla de tercera dosis, sale a relucir la efectividad de la vacuna china. Sí, sí, claro. Y, La efectividad, sí, claro. y la ciudadanía entonces resulta sorprendida cuando se le habla y dice, bueno, pero al parecer esta vacuna no hizo nada porque cada día se registran más positividades y letalidades. Nos retrotraemos con más casos que el inicio de la pandemia. Bueno, lo que pasó con eso es que en el momento en que decidimos empezar a vacunar, era la única opción que teníamos. Y gracias a Dios y gracias al gobierno chino, lo tengo que decir sin ambajes, y gracias al gobierno chino que aceptó enviarnos millones de vacunas. Mira, Federico, yo a veces me pongo a pensar como médico, que estoy en el medio del huracán. Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué hubiera sido de esta nación si no nos hubiéramos vacunado con Sinovac? ¿Qué hubiera sido? Aquí no habrían casi 4.000 muertos. Tú puedes estar seguro que esa cifra se va a multiplicar por mucho. Y por suerte que recibimos la Sinovac. Y de hecho, yo noto, por ejemplo, que donde yo trabajo ha habido un descenso de los internamientos. Y claro, te puedo dar números, inclusive, hace apenas unos días, 8 o 9 días, entre el centro nuestro de Secanot y la ciudad sanitaria, el Hospital Materno Infantil, nosotros sobrepasábamos los ciento y pico largos de pacientes. Y hoy lo que tenemos son 20 pacientes, 22 pacientes en un lado y 40 y pico en el otro. Lo que quiere decir que el internamiento grave ha ido en descenso. Y eso es un hecho. Eso es un hecho que no hay que hacer ningún estudio espectacular ni ser un premio Nobel para entender lo que nosotros vemos todos los días. Y los médicos nos guiamos por eso. Ha sido porque hay mejores tratamientos. Es que no hay tratamiento para el coronavirus. No tenemos todavía, aunque sí lo va a haber, un anticuerpo monoclonal que lo detenga. Sí está en proceso, sí se está estudiando, sí lo vamos a recibir, sí es caro, pero en algún momento vamos a recibir aquella inyección o aquel spray nasal o aquella pastilla que va a detener la infección, pero todavía no la tenemos. Y lo único que tuvimos al principio de año fue la Sinovac. Y Sinovac ha sido un valladar para que la pandemia no nos arropara hasta tal punto que matara a muchos de nuestros conciudadanos. Entonces, gracias a Dios, gracias al gobierno chino, gracias al gobierno, a las autoridades de salud que tomaron una decisión muy valiente de decir, traigamos la vacuna que está dispuesta y comencemos a vacunarnos. Mira, Federico, a uno no le gusta culpar y buscarle culpa. La gente tiene que pasar páginas en la vida, pero no hay ninguna duda de que fue un gran escándalo mundial cuando las grandes potencias acapararon las vacunas. Creo que fue en tu programa que yo dije que en un momento determinado 10 países tenían el 75% de las vacunas. 10 países de 206 países que somos en el mundo, 204. Entonces, así no puede ser. Doctor, fuera de la situación que se está presentando ahora acerca de la efectividad o no del proceso de vacunación, vemos que, por ejemplo, en Europa ha repuntado el COVID, no solamente en países como el nuestro. Quisiéramos saber si se trata de una nueva ola del COVID-19 o forma parte de esas mutaciones que está registrando la pandemia. Sí, mira, forma parte de la mutación. Yo voy a decir algo que la gente quizás no lo conoce porque no está en la parte íntima del tema. El virus debe haber mutado más de 30 veces, más de 30 veces debe haber mutado ya. Lo que ocurre es que algunas de esas mutaciones, el virus, Federico, puede mutar para peor, pero también para mejor. O sea, el virus puede ser más efectivo contagiando, pero al revés.
el virus puede ser menos efectivo. Los virus todos mutan, todos mutan. Eso lo hemos vivido una y otra vez. Y te recuerdo, o les recuerdo a nuestros amigos que nos están escuchando, aquel terrible momento que vivimos en la década del 90, finalizar la década del 90 con el virus del sarampión, que mutó, el virus del sarampión mutó y mató mucha gente hasta que la vacuna se rehizo y entonces ya pudimos seguir adelante. Pero en el caso de este virus, tiene una mutación actualmente, que es una mutación, es muy contagiosa. Creíamos que no era tan letal, pero ahora estamos empezando a pensar que sí, que probablemente es un poquito más letal por el número de pacientes o de personas que quedan contagiados. Sabemos que ya no solamente tenemos la Delta Plus, y por lo tanto es importante que la gente sepa de una vez por todas que las vacunas que tenemos a este momento, todas atacan la Delta. Todas. Ahora, unas atacan la Delta con mayor efectividad y otras con menor efectividad, dependiendo de la penetración que la vacuna tiene en el sistema inmunitario. No hay ninguna duda a los ojos de nosotros los médicos que la vacuna Pfizer es sumamente efectiva, es la más efectiva. Pero también le siguen ahí mismo la Moderna, ahí mismo le sigue AstraZeneca. Y la China, la vacuna china, que fue la primera que nosotros recibimos, yo he dicho que también la vacuna china ataca la variante Delta y lo sabemos. ¿Es posible que no sea con la misma efectividad? Quizás no, pero tiene efectividad y se ha demostrado porque una gran parte de la población dominicana ya vacunada se ha podido defender, y te doy un dato que es un dato trágico. Los pacientes que han ido al hospital, a los dos hospitales donde yo trabajo, allá en la ciudad sanitaria, los pacientes que se han internado y se han complicado, no se vacunaron. ¿Qué te dice eso? Que obviamente la vacuna china ha producido algún efecto en la población, porque nosotros hemos notado en los últimos días, 3 días, que el número de internamiento ha bajado. A medida que ha ido aumentando la vacunación, la segunda dosis de la Sinovac, ha ido descendiendo poco a poco los pacientes graves. Entonces, no hay ninguna duda de que hace efecto. Ahora, que necesitamos la tercera dosis, sí. La gente que me está escuchando en este momento, que ya tiene su segunda dosis con la Sinovac, lo que yo les aconsejo, porque también es una elección libre, Federico, una elección libre, que al mes de la segunda dosis de la Sinovac se vacune con la Pfizer. Porque sí sabemos, eso sí lo podemos decir categóricamente. Una vez usted se ponga la tercera dosis de la Sinovac, usted va a aumentar su nivel inmunitario. Agradecemos la amable y fructífera comparecencia orientadora del doctor José Joaquín Puello Herrera, que siempre está presto para orientar a la ciudadanía en momentos como este, en que se necesita de gente de su templanza, de su preparación, de su prestigio, de su trayectoria y de su reputación como galeno para llevar el mensaje que la ciudadanía entiende y que genera tranquilidad en la población, y además en medio de una guerra de mensajes de sectores que no dominan muchas veces muy bien el tema. Bueno, pues se impone que gente de la ciencia le hable al país. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchísimas gracias al doctor José Joaquín Puello Herrera por su amable comparecencia. Proseguimos con nuestro contenido.